Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar abordando la violencia de género a través de 25 preguntas para detectar los malos tratos. Recordemos que en ocasiones los sesgos de la víctima y de su entorno hacen que no sea fácil detectar el maltrato. Ya refería que la violencia de género y la violencia de pareja siguen siendo día a día un problema de la sociedad a tener muy en cuenta. Múltiples personas son atacadas de diferentes maneras o incluso asesinadas por razones como los estereotipos de género o el hecho de pertenecer a un sexo concreto. Pero muchos de los casos, las personas que sufren este tipo de maltrato no se atreven a denunciar debido al temor a las represalias, a creer que se trata de un comportamiento normal o incluso ante la posible dificultad de establecer los límites a la hora de clasificar o no una situación como violencia de género. La violencia de género es todo acto en el que se veja, en el que se agrede y se coacciona o en general se produce un perjuicio a través de la violencia a una persona por el hecho de pertenecer a un sexo o a un género concreto. Concretamente, este tipo de violencia se define como específicamente dirigida desde el hombre hacia la mujer debido a que los actos de agresión se llevan a cabo en base a los estereotipos de género que ponen el sexo femenino como el sexo débil o inferior sometido al masculino. Vamos a continuación a reflejar a través de algunas preguntas que es posible hacer o que nos hagamos de cara a detectar si se está padeciendo algún tipo de violencia de género. Al igual que ante otros tipos de violencia, si estas preguntas se hacen en una entrevista, es posible observar los indicios de maltrato o inconsistencia entre la respuesta verbal o escrita y el comportamiento no verbal. En primer lugar, tenemos que preguntar qué papel tiene una mujer en una relación o qué papel tiene un hombre en una relación. Y esta pregunta puede parecer inocente, pero permite conocer la opinión de la persona a la que se le pregunte, sea la parte agredida o sea la parte agresora, respecto al rol de cada uno de los sexos. En segundo lugar, ¿en alguna ocasión te humilla o te critica en público o en privado? Si bien, por lo general los maltratadores tienden a no mostrar ningún tipo de agresión en público y de circunscribir la agresión al ámbito privado, es posible en ocasiones detectar una minusvaloración de la opinión o la actuación de la mujer en cuestión cuando están en público, cuando están en un lugar abierto donde hay muchas personas. En tercer lugar, la pregunta a realizar sería, ¿alguna vez has sido presionada a mantener relaciones sexuales o las has mantenido por miedo a tu pareja? Recordemos que la violencia sexual en forma de violación o mediante la coacción es también muy frecuente en las relaciones de pareja. Pregunta número 4. ¿Alguna vez te ha empujado o te ha pegado tu pareja? Recordemos que la violencia física es a menudo la más sencilla de observar tanto externamente como por parte de la víctima, de la agredida. Si bien a veces puede ser complejo para la víctima estipular dónde empieza una agresión, por ejemplo, pueden no considerar que un empujón sea una agresión. Quinta pregunta. ¿Sientes que intenta alejarte de tu entorno? Es frecuente que los maltratadores intenten alejar a sus parejas del entorno, haciéndola dependiente en la medida de lo posible del agresor. Sexta pregunta. ¿Le molesta que tengas amigos masculinos o que tengas contacto con tu familia y con tus amigos? Por el mismo motivo que me refería en la pregunta anterior, la existencia de contacto con otros hombres o de relaciones estrechas puede ser vista como una amenaza
a su relación. Séptima pregunta. ¿Alguna vez te ha cogido el teléfono y ha visto tus mensajes sin tu permiso? Los celos y la posibilidad de ser abandonado suele provocar que la persona que maltrata intente controlar las interacciones con otras personas. Pregunta número 8. ¿Te manda mensajes de forma continua para saber dónde y con quién estás? Otro elemento muy frecuente que se observa en el maltrato es el control exhaustivo de lo que la agredida hace, y especialmente el con quién. En ocasiones llegan a demandar incluso fotos, videos, pruebas, etc. Pregunta número 9. ¿Te insulta o te pone motes despectivos? Hacer que la víctima se siente inferior es un mecanismo frecuente en la violencia de género, que va a servir para mantenerte bajo control y sometido. Pregunta número 10. ¿Alguna vez tu pareja te ha amenazado a ti o a alguno de tus seres queridos o te ha hecho sentir como si estuvieran en peligro si no hacías o dejabas de hacer algo? Recordemos que la violencia vicaria, especialmente con los hijos, es empleada para coaccionar y en ocasiones ello impide que la víctima tome decisiones como denunciar o dejar a su pareja. Pregunta número 11. ¿Te sientes segura en tu casa? Las personas que experimentan violencia de género suelen sentirse intranquilas en su hogar y temen hacer algo que desencadene una agresión. Pregunta número 12. ¿Tu pareja te compara con frecuencia con otras personas y te pone por debajo de ellas? De nuevo, un frecuente método para debilitar la autoestima de la víctima es señalar los aspectos en que para el agresor la víctima es inferior comparándola con otras personas. Pregunta número 13. ¿Has intentado denunciar o retirado una denuncia a tu pareja en alguna ocasión? Hoy en día existen una gran cantidad de denuncias por violencia de género que se retiran ante la promesa del maltratador cambiar. Por supuesto, y esto lo va a hacer ante medidas de repercusiones, ¿verdad? Para él, para el entorno. Pregunta número 14. ¿Tu pareja te impide o te intenta convencer para que no trabajes? La necesidad de tener poder sobre la mujer o sobre el hombre hace que a menudo se induzca a que ésta no trabaje, siendo económicamente dependiendo del sujeto o de la pareja. Pregunta número 15. ¿Tu pareja decide por ti? De nuevo, esta pregunta trata de hacer pensar respecto a si existe una restricción de la libertad y si existe independencia con respecto al otro miembro de la pareja. Pregunta número 16. ¿Alguna vez has tenido que ocultar moretones? Es frecuente que las personas que sufren violencia de género intenten ocultar las marcas que les producen las agresiones físicas, siendo frecuentes las marcas de los dedos, mordiscos, puñetazos en la cara y otras zonas del cuerpo. Pregunta número 17. ¿Alguna vez tu pareja te ha dicho que no vales nada, que mereces estar muerta o que él es el único que podría quererte y le deberías estar agradecida? Y este tipo de declaraciones pueden llegar a ser relativamente frecuentes y las víctimas la van a llegar a creer y van a provocar una autoestima baja y una sensación de que el agresor es superior. Pregunta número 18. Cuando salís, ¿te obliga a arreglarte o a no hacerlo? Recordemos que algunos maltratadores utilizan a sus parejas como trofeo para mostrarlo en público, con lo que las obligan a arreglarse y resultar espectaculares. En otros casos, las obligan a mantener un perfil bajo, con una apariencia lo menos agradable posible para que no puedan atraer a otras personas.
Pregunta 19. ¿Tu pareja te impide o te prohíbe hacer algo que tú deseas? La restricción de libertades, sea de forma directa mediante la fuerza o la prohibición mediante el uso de desvalorizaciones de determinadas acciones, son muy frecuentes en las situaciones de violencia de género. Pregunta número 20. ¿Crees que puedes merecer una bofetada por parte de tu pareja? Aunque la mayoría de personas contestarían que no, la manipulación a la que son sometidas hace que algunas víctimas se consideren merecedoras de este maltrato. Pregunta 21. ¿Crees que pasaría, o mejor dicho, qué crees que pasaría con tus hijos si dejaras a tu marido? ¿O qué crees que pasaría con tus hijos si dejaras a tu mujer? En ocasiones es la presencia de los hijos y las posibles repercusiones para ello lo que frena a las víctimas de violencia de género en denunciar y en cesar la relación con la parte agresora. Pregunta número 22. ¿Alguna vez ha amenazado o pegado a tus hijos para obligarte a hacer algo o te ha echado la culpa de tener que golpearlos? La violencia vicaria se emplea como mecanismo para coaccionar a la víctima y forzarla a mantenerse sumisa. Pregunta 23. ¿Crees que los malos tratos solo ocurren en familias desestructuradas? Existe el mito de que el maltrato solo se da en familias desestructuradas, en la que existe un consumo de droga o en familias de pocos recursos y con nivel educativo bajo. En realidad es posible observar la violencia de género en situaciones muy diversas, independientemente del nivel socioeconómico o del tipo de familia. Pregunta 24. ¿Consideras que la violencia y el maltrato se dan solo cuando hay golpes? Muchas mujeres y muchos hombres creen que el uso de insultos o minusvaloraciones no se pueden considerar violencia de género, considerando que solo las agresiones físicas solo son los maltratos. Pregunta 25 y última pregunta. ¿Tienes miedo o alguna vez has sentido miedo de él o miedo de ella? Una pregunta directa, pero que permite una contestación sencilla para que la víctima reflexione sobre qué siente por su pareja. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que en algunos casos pueden sentir que el agresor las necesita o bien incluso expresar agradecimiento por el maltrato. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad, donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.